Muy buenas noches, ¿cómo les va? Noche especial, claro está, porque fue un día especial. Fue un día en el que de alguna manera volvimos a tomar oxígeno, ¿no? Volvimos a llenar nuestros pulmones de aire fresco. Aire fresco en muchos sentidos. Por supuesto que siempre la juventud, cuando se organiza, cuando se expresa, genera eso. Pero me parece que la esperanza cambió de bando. Se escuchó mucho estos últimos tiempos el decir, bueno, hay gente que pese al ajuste, pese al recorte, está esperanzada en Milei. A nosotros nos llamaba la atención, nos sigue llamando la atención. Bueno, ahora yo creo que la esperanza cambió de bando y es una esperanza con más sentido, con más argumento político, porque hoy las centenares de hombres, mujeres, jóvenes sobre todo, que marcharon a ponerle un límite claro al gobierno de Milei, nos están dando esperanza, pero una esperanza contraria, no una esperanza que se quiere recostar sobre el sacrificio sin tener un porqué, no una esperanza que se autoflagela porque algo habremos hecho para hoy tener la realidad que tenemos, no, una esperanza por todo lo contrario. Una esperanza que nos dice, che, sí podemos ponerle límite al recorte de este gobierno, podemos ponerle contención al avance indiscriminado sobre los derechos de este gobierno. Pero para mí hoy hubo la foto que nos dejó esta marcha impresionante que superó la expectativa de propios y de extraños, es que hay algo de esta época que nos empieza a marcar el futuro, y vuelvo con esperanza, que son los jóvenes, que son los hijos y las hijas. Yo creo que este es el tiempo de los hijos de las hijas, que hoy estaban en la plaza y que hoy tenían mucho para decir. Vamos a entrar en detalle de lo que ha pasado el día de hoy, pero también con hechos históricos para demostrar que los estudiantes, si se quiere como sujeto social y político, no empezaron hoy. Quizás, claro, los de esta generación, los que hoy concretamente estaban, sí, pero hay una larga historia de lucha de los estudiantes que la vamos a repasar, les vamos a contar qué pasa en las universidades nacionales, porque esta fue una marcha federal, esta fue una marcha en todo el país que no la pudieron tapar. Lo vamos a reflexionar, le vamos a meter siempre esa cuota de humor que la necesitamos y que hoy sí, hoy tenemos ganas también de celebrar esta pequeña victoria popular que se expresó en todo el país. Les doy la bienvenida, esto es Sin Lugar para los Débiles, hoy más que nunca. Seguramente a ustedes les pasó algo que me pasó a mí, que le pasó a muchos, que es sentir que no importaba, en ese instante, en esta tarde maravillosa, no importaba si alguna vez recorriste los pasillos de la universidad pública. A mí tampoco me importó. Yo los recorrí, no los terminé, pero los recorrí. Pero pensaba que hoy no importa. No importa si vos fuiste a la universidad. Si sos la universidad, lo sos. Pese a que no te hayas sentado en sus pupitres, aunque no hayas estudiado en ella. Porque la universidad pública son también los otros, todos aquellos otros y otras que conocemos de su historia y que sabemos que a partir de la universidad pública su vida cambió. Entonces, ustedes, vos, yo, quienes estamos aquí, somos la universidad pública, porque también creemos en que somos ese otro. Somos la universidad pública porque creemos profundamente en la educación libre, en la educación que es para todos y para todas, en esa educación que nos concibe como hombres y mujeres libres, que en sus aulas multiplica la creatividad, multiplica ese querer ser y que no importa aquello que quiera ser, porque para eso está la universidad pública. Somos la universidad pública porque creemos sistemáticamente, empecinadamente, que la lucha de la historia de la humanidad ha sido por tener una oportunidad. ¿Y saben qué? Esas universidades a nivel nacional, esa Universidad de Buenos Aires, esas universidades provinciales han dado oportunidades. Esa es la palabra. La universidad pública es ese lugar que sabes que te está esperando, aunque no lo quieras, aunque no le prestes atención. La universidad pública existe, por tanto, nuestra democracia y nuestra historia ha construido un lugar que sabe que podés llegar en cualquier momento. Porque la universidad pública
es aquel lugar donde nadie te pregunta de dónde venís. No importa si naciste en el barrio más humilde de la Argentina o en el lugar más acaudalado de nuestro país. La universidad pública te espera igual, porque no resiste ningún dogma que determine que valés según tu origen, que valés en tanto a lo que tenés. Simplemente te abre las puertas para que puedas recorrer ese camino que elegiste. Es la universidad pública, ese abuelo que fue obrero, pero que luchó para que su hijo sea universitario. Y quizás ese universitario es tu viejo, que lo viste poder desarrollar día a día aquello que estudió, y entonces vos automáticamente creés que si él lo hizo posible, vos también lo podés hacer. Y eso es la universidad pública. Es la profunda convicción de que se puede, no que se puede con ese eslogan vacío que gritaba Macri, que se puede enamorarse uno de un sueño, que puede creer que llegará a ser aquello que eligió, y que está el Estado para que vos puedas recorrer ese camino. Por eso hoy se manifestaron de la manera que se manifestaron, porque hubo algo medular que tocó el gobierno de Javier Milei. Y eso medular es saber que existe la posibilidad. Porque hoy tenemos una Argentina cuyo 56% de niños y niñas son pobres. Y por más que Adorni o alguna vez Vidal haya dicho que a la universidad los pobres no llegan, quiero decirles que sí, que a la universidad los pobres llegan. Y que la universidad es precisamente esa soga de la cual tirar para salir de ese pozo. Y ahí estaba. Y ahí está la universidad. Y ahí están los pibes que sin luz suben las escaleras. Y ahí están los docentes que, cobrando sueldos muy por debajo de lo que merecen, siguieron dando clases. Y en esta semana subieron las escalinatas y en plena plaza pública, como en otras épocas de la historia, alzaron su voz. Porque hoy tocaron lo sustancial, lo que nos constituye nuestra esencia de argentinos. Los argentinos y las argentinas somos Malvinas, pese a los Milei. Los argentinos y argentinas somos las madres y las abuelas, pese a Villarroel. Porque los argentinos y argentinas somos la universidad pública. Los argentinos y argentinas somos Maradona. Los argentinos... Hay cosas que son nuestra identidad, que están marcadas a fuego en nuestro cuerpo y no la van a poder tocar. Y habrá procesos de avance y otros de retroceso, pero ahí están. Y cuando hay que cuidarla, nada mejor que los jóvenes para cuidarla. Díganme, si después de tanta reflexión y tanto dolor que nos generó la idea de sentir que a Milei lo habían votado mayoritariamente los jóvenes, hoy esos jóvenes, habiéndolo votado o no, estaban diciendo, no, pará. Pero vos, ¿qué creíste? ¿De qué creés que se trata el voto? ¿De que el voto es legitimar la destrucción de nuestro futuro? Y todo un pueblo le dijo que no. Entonces es maravilloso, porque hoy vivimos una victoria popular. No hace falta hablar de éxitos. La palabra éxito les pertenece a ellos. La palabra éxito es parte del diccionario de aquellos que creen que la vida es una escalera, que hay que subir, y si lo que hay que pisar son cabezas, se pisarán para llegar a alguna altura que vaya a saber qué ofrece. El pueblo no construye éxitos, el pueblo construye victorias, porque las victorias son colectivas, porque las victorias incluyen. Por eso lo de hoy es una victoria, una enorme victoria popular, que nos enseña a todos y a todas, que enseña que cuando está claro aquello que defender, no importa de dónde venís. Porque hoy marchó la UADE, y hoy marchó la Universidad de Quilmes, porque hoy marchó la Universidad de San Andrés, y marchó la Universidad de Lanús. Marcharon los pibes que salen del barro, se suben a un colectivo y se toman otro para entrar a un aula, y los que llegaron con el auto de su papá o con su propio auto que pudieron comprarse. Y ahí estaban todos para decirle al fascismo que no. Y esto es maravilloso. Y esto yo lo quiero celebrar, porque la universidad pública es, miren, es tan fundamental que por ella pasó el Che Guevara y Domingo Felipe Cavallo, que por ella pasó Fontana Rosa y pasó Caputo, que por la Universidad de Buenos Aires
de la Universidad de Buenos Aires. Desaparecieron muchísimos de nuestros 30.000 que allí estudiaban, y en esa misma universidad donde existieron militantes desaparecidos, se recibió Villarroel, que niega a los torturadores y a los genocidas de esos hombres y mujeres, también universitarios, que desaparecieron. Vaya contradicción y al mismo tiempo vaya maravilla de lo que es la universidad pública. Porque de eso se trata el Estado. Ese Estado que quiere destruir Javier Milei. De lo transversal. Que no te pregunte de dónde venís y que no te pregunte para qué querés estudiar lo que querés estudiar. Simplemente lleva tu idea, lleva tu sueño, lleva tu proyecto, lleva el proyecto que era de tu viejo y que no pudo cumplir, llévalo vos. Animate y hacé lo posible, y ahí está. Y cuando se quieren meter con ellos, aparece el límite. ¿Saben? Miren, voy a hablarles de la UBA. ¿Saben cuántos presidentes hemos tenido a lo largo de nuestra historia que se recibieron en la UBA? Fíjense las líneas políticas. Carlos Pellegrini gobernó de 1890 a 1892. Luis Sáenz Peña, Manuel Quintana, Roque Sáenz Peña, Victorino de la Plaza, Hipólito Yrigoyen, Marcelo Torcuato de Alvear, Agustín Pedro Justo, Roberto Ortiz, Ramón Castillo, Arturo Frondizi, Arturo Illia, Raúl Alfonsín, Adolfo Rodríguez Sá, Eduardo Duhalde, Alberto Fernández, Néstor y Cristina Kirchner en la Universidad de La Plata. Fíjense, salvo que ustedes me digan que Justo pensaba lo mismo que, qué sé yo, que Raúl Alfonsín. Y eso era la universidad pública. Pero nos metieron la mano dentro del pecho para arrancarnos el corazón. Porque cuando vos te metés con la educación, nunca te metés ingenuamente. Y tenés que tolerar que Adorni también fue a la universidad pública. Se dan cuenta la generosidad de la universidad pública, ¿no? Adorni salió de ahí. O dijo, bueno, es una marcha política. Sí, Adorni. Toda educación es política, y a buena hora, que no significa que sea partidaria. La educación es política y la marcha fue política. Como política es la decisión de recortarle a los docentes. Como política es la decisión de dejar sin luz a las aulas. Como política es la decisión de sacarle medicamentos a los chicos con enfermedades de por vida. Porque política es la decisión de pagarle en cuota a los jubilados mientras les duplican el sueldo a los hermanitos de Adorni. Pero claro que es política. No hay que quitarse ese ropaje. Si esos pibes hicieron política. La política, que significa poder decir en la vida, quiero estudiar esto, quiero formarme en esto, quiero ser médico para curar, quiero ser docente para educar, quiero ser ingeniero para construir. Esas posibilidades, esas decisiones, son todas decisiones de una filosofía de vida que encierra a la política, lo quieras o no lo quieran. Y ahí estaba. Y la subestimaron. Y luego, cuando les dijeron, che, mirá que me parece que viene brava, la marcha. Entonces apareció rápidamente Bullrich, diciendo, voy a hacer aplicar el protocolo. Muy bien el protocolo de Bullrich. Muy bien el protocolo de Bullrich, la verdad, eficaz. Porque esto dimensiona cómo son las pulsiones de poder. El protocolo de Bullrich sirve cuando las movilizaciones tienen un número que no se condicen en cantidad con las fuerzas represivas que Bullrich moviliza, si puede, todos los días. Lo de hoy era imposible de reprimir. Y este es el ejemplo que dejan los jóvenes. Es la hora de los hijos y las hijas de aquellas generaciones que dieron la lucha mucho antes. Porque yo hoy miraba los rostros, había criaturas de 19, 20 años, y por supuesto mucho más grandes, y en el medio todas las que quieran. Y yo miraba esos rostros y dije, esos nombres y esos rostros son los mismos del 66. El de la noche de los bastones largos con Onganía. Son los mismos del 69, del Cordobazo, con los trabajadores, poniéndole límite a la dictadura de Onganía. Son los mismos del 76, de los estudiantes de La Plata, por un boleto estudiantil. Tenemos historia, Milei. Tenemos historia. Y sobre todo tenemos historia de lucha.
Y eso es lo que hoy nos inunda de alegría. ¿Qué va a pasar mañana? Será parte de lo que debamos escribir mañana. Pero hoy la sensación es que, lo que le decía hace un rato, la esperanza cambió de bando. La esperanza ya no está en aquel que no llega a fin de mes y dice, no doy más, no puedo pagar la medicina prepaga, no puedo pagar la escuela de los hijos, no me alcanza para pagar el transporte, pero tengo esperanza que algo va a cambiar. No, la esperanza pasó del único lado que es posible. La esperanza que viene de la mano de la lucha. La otra simplemente suena más a una espera para que algo suceda. Pero también el miedo cambió de bando. Porque muchos hoy en la plaza decían que en estos tiempos daba un poco de miedo manifestarse, pero claro, eran tantos que te sentís contenido. Bueno, parece que el miedo cambió de bando porque mañana piensan pedirle la renuncia a algunos, para que en el fondo no cambie nada. Yo creo que hoy, 23 de abril de 2024, sucedió un hecho que yo no sé si va a modificar el curso del río. Lo que sí sé, que a partir de hoy se expresó, como pocas veces en la historia, el rostro del campo nacional y popular, y que tiene su base en los más jóvenes. Y con la juventud no se puede. Usó este gobierno a la juventud para manipularla, para manosearla y para usarla de escalera al poder. Y ahora que se moviliza, el presidente sube la imagen de un león con una taza que dice lágrimas de zurdos. No les van a alcanzar las agresiones, porque este pueblo es pacífico. Estaban esperando un disturbio, estaban esperando que suceda el mejor de sus negocios, que es la violencia, y no existió. Porque precisamente, cuanto más educados estemos, menos violentos somos. Cuanto más educados estemos, menos lugares tienen aquellos que sintetizan la vida en ser un animal, cuando no hay nada más maravilloso que el mundo también de lo humano. Miren, vale la pena, en medio del dolor, porque nada cambió hasta ahora, pero sí hay algo que hizo mover el tablero, sí hay algo que empezó a echar sombra de su propia oscuridad, que es, ¿saben qué? Estamos vivos, y fueron los pibes los que lo demostraron. Demostraron que no se especula, demostraron que si el de al lado votó a Milei, le dijeron, dale hermano, vamos a la calle, si al fin y al cabo vos tenés la misma vocación que yo. Después lo otro lo vamos a discutir. Qué bueno sería que los argentinos y Argentina aprendamos de estos pibes, aprendamos de estas nuevas generaciones que tienen claro qué es lo que quieren cuidar. Ojalá hagamos del nunca más lo que hoy los pibes hicieron con la Universidad de Buenos Aires. Ojalá hagamos de la salud pública lo que los pibes hicieron con la Universidad de Buenos Aires. Ojalá hagamos de nuestra historia, de nuestro patrimonio, de nuestra soberanía y de nuestra lucha incansable por la justicia social lo que hoy hicieron de estos pibes. Gracias, muchachos, y gracias, muchachas, por el coraje, por no haber especulado, por cantar. Les jode. ¿Cómo le jode el pueblo en la calle? Y si a ellos les jode, permítame decirme que a mí me encanta. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. Buenas noches tengan todos. Ahora les voy a contar las noticias de este día, si es que las puedo rimar. Dicen los economistas, no es algo que diga yo. Como nadie tiene un mango, se produce recesión. Nadie a nadie compra nada y cae la recaudación, con lo cual el superávit es solo una ilusión. Claro. La noticia de este día, al menos en la Argentina, es que millones marcharon y muchos más marcharán. Si estás en contra del aula, lecciones te van a dar. Tanta gente toda junta, hace tiempo no veía. ¿Será que lo que está en juego es el futuro y la vida? Son rebeldes los que marchan y especialmente este día. Si sos pobre, el educarte es tu mayor rebeldía.
Consignas y frases había francamente de amillar, producto de nuestro argento gran ingenio popular. De todos los que escribieron sin puteadas ni insultar, el mejor fue jamoncito, a vos te vamos a festear. Lo que hicimos esta tarde fue el puntapié inicial. La lucha debe seguir, si no es terapia grupal. Que las nuevas mentes crezcan educadas y bien fértiles. Les deseamos los que hacemos sin lugar para los débiles. Bueno. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Anabela Sánchez, Pablo Messina, Abigail Lasalle, Nahuel Sosa, ya estuvo Facherman con nosotros y Magallanes. Buenas tardes. Sí, bueno, para usted. Sí, bueno. Para todos ustedes. Sí. Los quiero escuchar. Sí, está bien. No sé qué festejan, los quiero escuchar. Bueno, se los ve golpeado igual. Bueno, y despeinado además. Sí. Bueno, ¿quién arranca? Bueno, arranquemos un poco por la sensación inmediata que genera lo que se vivió durante toda la tarde de hoy y un poco lo venimos acá también a revivir, que tiene que ver un poco con la sensación de que triunfó hoy por suerte la comunidad por sobre el individualismo, la defensa, la educación por sobre la meritocracia, la idea de estar junto a un otro, aunque vos capaz no lo necesites directamente, pero sabés que al otro sí lo necesita. Por un lado, esa sensación, esa satisfacción que genera que algo comienza a suceder. Por otro lado, también siempre queda esa idea de que tiene que ser para todos realmente. Leía un cartel hoy en la marcha de una joven que decía: a mí la universidad pública me salvó la vida. Estamos en un momento donde la Argentina pasa por una situación económica muy grande, donde muchos chicos directamente ni siquiera pueden pensar en la opción de ir a estudiar. Por más que la universidad también sea gratuita, a veces ni siquiera llegás a poder pagarte el boleto del colectivo, o si tenés la panza vacía, básicamente tampoco lo podés hacer. Entonces, hoy se defendió la universidad pública, que está allí para que todos puedan acceder. Necesitamos ahora seguir defendiendo que todos y todas lleguen a ese lugar. Buenas noches, Fer. Hoy pensaba mientras veía esto, en qué poco tiempo, ¿no?, se generó, porque si nos ponemos a pensar, hace 15 días atrás nadie imaginaba esta convocatoria y esta marcha multitudinaria. Parecía que al gobierno no le entraban balas, ¿no?, como se dice habitualmente, y yo siento que hoy entró un cañonazo directo a la línea de flotación, porque después de lo que fue el abrazo al Clínica se empezó a generar además esta marcha que fue realmente multitudinaria, reivindicando y defendiendo algo que es un derecho adquirido, esos derechos que siempre hablaban y cuestionaban desde la campaña y desde hoy el oficialismo. Y siento que esto puede llegar a ocurrir en otras reivindicaciones y luchas que se vienen planteando, por ejemplo, con lo que planteaba Anabela, ¿no?, la pérdida del poder adquisitivo, la caída de la economía, la recesión, la pérdida del empleo, que son muy fuertes, y el gobierno debe tomar lectura que cuando el pueblo se pone de acuerdo, como ha ocurrido en el día de hoy, hace sonar el escarmiento y no hay protocolo antipiquetes ni ningún tipo de decisión gubernamental que lo pueda parar. Yo estoy muy contenta. A mí la verdad es que la marcha me llenó de esperanza. Esto que vos decías en el editorial, me llenó de esperanza, me llenó de ver muchos jóvenes, muchas personas de nuestra edad, que era la primera generación en la familia de universitarios. La universidad se hizo pueblo, eso me generó hoy. Qué lindo, literal, eso, sí. Se hizo pueblo 100%, me parece que es la frase más atinada. Y espero, aunque entre nosotros, que nadie nos oye, me parece que no, pero espero que oigan. Espero que vean. Es una pregunta que queda abierta, ¿no? Sí, ¿no? En un rato, claro, si la ven o no la ven. Y sobre todo si a partir de esto el gobierno va a cambiar. No pido que cambie, no espero, yo creo que no. Pero, pero quizás con el tema universitario de educación, quizás algo suceda. Vamos a ver. ¿Cómo la viviste, Nahuel? ¿Qué tal, Fer? ¿Qué tal, Mesa? Bueno, muy emocionado. Me parece que, creo que es la marcha más importante universitaria que hay desde la vuelta a la democracia, porque tuvo algunas particularidades. Por supuesto que existió la de 1995, que fue muy fuerte, también contra los ajustes de López Murphy, pero muchas veces ahí las universidades nacionales venían a capital. Esta marcha fue 100% federal. ¿Se entiende? O sea, lo que hubo en Córdoba, en Rosario, fue muy impactante. Entonces tenemos por un lado una marcha que tiene un elemento federal
muy significativo. Una segunda cuestión, se suman las universidades privadas, la UADE, pero también hubo profesores de la ITELA, de la San Andrés acompañando. Y lo tercero, que creo que gran parte de los que participaron han votado a Milei. Una parte importante. Muchos eran estudiantes, que era su primera vez que iban a una movilización. Y me parece que ese es un dato. ¿Por qué? Porque la marcha fue importante desde lo cuantitativo, pero también desde lo cualitativo. Claro. Desde lo cualitativo quiere decir que la configuración que se dio de la marcha, la heterogeneidad y sobre todo la gran cantidad de juventud, te marca que algo se empieza a quebrar, algo entre el gobierno y una parte de sus votantes. Jóvenes. Jóvenes. Que no es poco. Hablamos. Que no es poco. Bueno, muy bien, vamos a entrar en... Perdón. Sí. Perdón. ¿La opinión de un periodista independiente importa? Sí, claro, por supuesto. ¿Me puedo hidratar un poco? Sí. ¿Pero lo tiene que hacer ahora? Lágrimas de zurdo, Facherman. No. Exquisitas y frescas y nutritivas. Hoy lágrimas llenas de minerales. Toma. Lágrimas de libertad. Lágrimas de libertad. ¿Le puedo decir? ¡Qué berrinche! ¡Qué bochinche! Se quejan de lleno. ¿De qué? 150.000 personas. No, mucho más. ¿Qué van a hacer 150.000? Esos números no son los correctos. Para mí eran 15, 20.000 con Yo todo. escuché 150.000 personas solo para que no, déjense auditar. Déjense auditar. Y le quiero decir una cosa. Vi personas, adultos mayores de 86 años, una tal chiche que la vi ahí por dando vueltas. Piba. No. Replanteate la carrera. 86 años en la facu. No, estaba. Deja de reprobar. No, simplemente. Después tengo otras cositas. Me encantó su apertura. Ah, bueno, gracias. Con la Negra Rosa cantando. Mercedes Sosa. No me diga. Sí. Ya no le gusta más. No, pensé que se llamaba Rosa, como se llaman todas así. Simplemente un comentario, ¿o no? Rosa, vení para acá, Rosa, son todos iguales. Le quiero decir, pero qué lindo que cantaba. Después quiero explayarme sobre esta marcha que para mí fue un fracaso del estudiantado. Pero debatan, hablen. Tenemos todo un programa por delante. ¿Conduce usted? Gracias por dejarnos debatir. ¿Quiere conducir usted? No dio permiso. No Porque le des ¿quién ideas. Bueno. Vamos a... ¿Conduce usted? Sí. Dale nomás. Bueno. A ver, marcamos con claridad que esta fue una marcha federal. Se dio por todo el país, porque además uno dice mucho la UBA, pero bueno, la UBA es una de las tantas universidades, pero, insisto, fue una marcha que se dio en todo el país. Miren, vamos a empezar a repasar las imágenes que tenemos, mis compañeros y compañeras me van a ayudar. Esto es Córdoba. Bien, en Córdoba fue multitudinaria la marcha, ¿eh? Sí. Esto es Chaco. Esta imagen me conmovió porque es la síntesis, ¿no? Son los estudiantes marchando y arriba, en el medio de una obra, los trabajadores que empiezan a celebrar el paso de los estudiantes. Qué bueno. Qué bueno. ¿Qué más tenemos? Esto es Rosario. Fue tremendo también. Mirá. Fuerte. Sí. La cantidad de gente, porque además también uno se pone a pensar, Fer, la historia que tiene la lucha por la educación pública, ¿no? Sí. Hablamos de 1918 en adelante y realmente lo que nosotros tenemos que reivindicar hoy es que ese derecho no quede cortado, no se nos coarten las posibilidades de poder llegar a formarnos y que de hecho también tira por la borda ese mensaje del que los pobres no llegan a la universidad, claro, los pobres no pueden estudiar, los pobres no se reciben y toda esa historia. Esto es Santiago del Estero. Mira las columnas. Sí. No, es muy importante también lo que comúnmente se llama la unidad obrero estudiantil o los trabajadores con los estudiantes, ¿no? Las principales centrales salieron a apoyar a la marcha. Eso es un dato también importante, cualitativo que hubo. Y la multiplicación de las casas de altos estudios que se hayan inaugurado, las mismas que le han permitido a mucha gente estudiar por el resto del país también, ¿no? Comodoro. Esto es Comodoro. Ahí tenés, Esto es mirá. Comodoro. Bueno, en todo el país, ¿no? En Ushuaia también era impresionante la Ahí cantidad está. de Claro. gente. Mirá, Esto Esto es Ushuaia. Claro. Lo pedís, Ahí lo está, tenés. Esto es mirá. Ushuaia. Hubo Claro. también en Río Gallegos. Hubo también en Posadas. En todo el país, ¿eh? Fue Mar realmente... del Plata también. Mar del Plata. Mar del Plata fue fuerte.
Después también en dónde, en Paraná hubo una movilización importante. En Gualeguay también. Provincia de Corrientes, mira. Río Negro, en San Luis, en muchos lugares, en Neuquén. La verdad que fue muy impactante, sobre todo también porque recordemos que en los últimos tiempos fue creciendo la matrícula universitaria, ¿no? Ahora yo te quiero poner en números, claro, para que nos grafiquemos también cuando estamos hablando, ponerle algunos números a esto, ¿no? Nosotros tenemos que en la universidad pública, en números, más de 66 universidades e institutos universitarios son públicos, ¿no? Esto quiere decir que después tenés también la de gestión privada, acá estamos hablando de universidades nacionales junto con institutos. También tenemos que en el último tiempo, mirá este dato, Fer, más del 67% creció la cantidad de ingresantes. Claro. En los últimos 10 años. En los últimos 10 años. Estamos hablando de miles y miles de personas. Hoy este dato, que es con el último, 2.700.000 jóvenes están estudiando, incluso no solo jóvenes, porque también la universidad, a medida que va haciendo carreras de posgrado, por ejemplo, también mucha gente del mundo adulto se suma a esto. Y tenemos que estos 2.700.000 estudiantes están divididos en más de 11.000 carreras, para ser más preciso, 11.769 carreras. Y acá es importante tener en cuenta una cosa. Cuando hablamos de carreras, hablamos de carreras de pregrado, de grado y de posgrado. ¿Qué significa esto? Significa algunas carreras son preuniversitarias. Claro. Por ejemplo, UBA 21, ¿no? Gente que lo va haciendo ya en su último año del secundario. Exacto. Otras carreras son propiamente de grado, lo que son las carreras como la parte más tradicional. Pero también algo que ha crecido mucho en el último tiempo son los posgrados. Por ejemplo, los posgrados pueden ser una especialización, puede ser una maestría, puede ser un doctorado. Eso ha hecho también que no solamente los jóvenes estén en la universidad, sino que gran parte del mundo adulto también decida seguir capacitándose, incluso hacer postdoctorado. Y esto es muy bueno porque esto está hablando de una población, estamos hablando de más de 2.500.000 personas que deciden estar activamente estudiando en las diversidades, en las distintas modalidades que hoy le propone la universidad pública. De hecho, había varios registros durante toda la tarde de personas que habían estudiado en la universidad privada su carrera y que el posgrado lo habían hecho en la universidad pública. Pero infinitos ejemplos. Es muy buen punto, perdón, me detengo en esto que dice Abigail, que es esta idea de, no es que es lo público y lo privado, como si hubiera en el medio un muro. O sea, la realidad es que en las trayectorias académicas muchas veces se cruzan. Gente que hizo una carrera, no sé, en la Universidad de Córdoba, después hace un posgrado en la DITELA, gente que al revés hizo una carrera de grado en la UADE y después quiere, para tener más elementos a la hora de presentarse a un concurso o aplicar a una beca, hace un posgrado en alguna universidad pública. Entonces me parece que también esa idea universidad pública y universidad privada tan tajante, a veces está más en el imaginario que lo que después realmente sucede en las vivencias de quienes la transitan. Yo debo decirte que a mí me sorprendió para bien lo que se hayan movilizado universidades de la magnitud de la San Andrés y de la UADE, que son muy costosas. ¿Por qué? Porque me parece, y eso me parece que es una enseñanza de los jóvenes, más allá que después uno puede discutir a lo mejor un montón de cosas en esas universidades y no estará de acuerdo en la gran mayoría, a lo mejor. A mí me tocó dar clases en la UADE 2 años. Sí. Y me parece que también ahí hay un gran punto a discutir. Primero, solidarizarme porque sé que muchos de los pibes los están apretando y eso no es bueno. Entonces, por un lado, que los pibes estén decidiendo hacer un centro de estudiantes es algo muy importante, además de que es algo constitucional. A mí me tocó dar clase y también acá esta discusión con la idea de que siempre se adoctrina. Es mentira, las universidades privadas también seleccionan sus planes de estudio. Y también hay autores que puedes dar y no dar, pero no importa, porque igual vos, aún aunque tengas autores que tu programa esté o no esté, esos programas después son avalados. Y esos programas, para ser dados por un docente previamente, tuvo que pasar una cantidad de circuitos para que eso se dé. Pero es fundamental que la universidad privada se haya movilizado. ¿Por qué? Porque yo insisto con esta palabra, que es la palabra oportunidad. Porque si vos tenés los recursos y entendés que querés formarte en una universidad privada por determinado motivo, con todo derecho vas y lo haces. Y tenés los recursos económicos para hacerlo. Y está muy bien que vos, pudiendo pagar, salgas a defender la universidad que es gratuita. Eso me parece que hoy fue un ejemplo de los jóvenes que es importante para tener en cuenta, porque es como decir, che, bueno, a ver,
Por eso yo lo comparaba en la editorial con Malvinas, y no estoy haciendo comparaciones directas, ¿no? Desde lo que significa, desde lo simbólico, o el nunca más. Así debiera ser. A ver, discutamos todo lo que quieran, pero ¿saben qué? Nuestro país tiene universidad pública. Discutamos lo que quieran, pero el nunca más es un nunca más, fueron 30.000 y hubo un genocidio. Discutamos lo que quieran, pero las Malvinas son argentinas. Esos principios básicos nos constituyen como argentinos. Entonces me parece que a mí es lo que más esperanza me dio esto, de poder construir de cara al futuro. Evidentemente hay mucho para trabajar aún. Esto, ¿no? Esta unidad en algo que no tenemos que permitir que nos lo vuelvan a poner en discusión. Pero aparte, muy corto, Fer, esto de los números también te demuestra la libertad que hay. No, ya que tanto hablamos de libertad. La libertad que vos podés tener de elegir, de ir a la UAD, de ir a otra universidad, de que existe esa pluralidad, ¿no? Entonces me parece que es contundente porque justamente es al revés. Cuanto más posibilidades vos tenés de tener más universidades públicas, más libertad tenés de elegir dentro de las universidades públicas. Y también quienes no les gustan las universidades públicas tienen posibilidades, tienen una oferta, y también hay más ahí no estaba en esa placa porque era solo universidades públicas, pero hay más de 60 universidades privadas en nuestro país. Y todo tiene que ver con presupuesto, ¿no? Lo que tuiteó hoy CFK hablando de lo que fue la inversión del pago de deuda con respecto a la inversión en educación pública, ha logrado esta posibilidad, que hoy tengas un 67% más y que la participación también en defensa de lo mismo se haya multiplicado. Bien, hay otro eje que es central cuando hablamos de educación pública y cuando hablamos de la universidad pública. Y hoy se habló de esto, muchos lo mencionaron, Ana, en la marcha, lo que significa la movilidad ascendente, ¿no? Claro, movilidad social ascendente. Qué importante, ¿no? Porque es un término, o por lo menos una frase que no es que uno lo tiene tan incorporado, por lo menos en los debates no es que constantemente estamos hablando de esto. Pero ¿qué significa? Porque puede sonar muy bonito, algunos pueden relacionarlo directamente con el peronismo y la inclusión, todo lo que tiene que ver con la democratización de la educación. Pero vamos a tratar de explicar con ejemplos, con las voces de la marcha, lo que significa equiparar las oportunidades para todos. Voy a ser primera licenciada en mi familia, ¿qué se siente? Y esperemos que se pueda cumplir este año, porque me quedan 3 materias para recibirme y es una incógnita, la verdad. Hace unos meses era una afirmación y ahora es una incógnita. ¿Cómo estás viviendo lo que está pasando con la educación pública? Y la verdad que es bastante fuerte porque es muy costoso vivir en una ciudad. Nosotros somos de los pueblos y venimos a estudiar a las grandes ciudades y es muy difícil sostenerlo. ¿Qué siente tu familia que estás por recibir? Y emoción, pero a la vez esta incertidumbre que es muy difícil de llevar. Bien, perfecto. Y un poco se resumía, por lo menos en una sola persona, había un montón de testimonios relacionados a este donde decía, soy la primera egresada, por lo menos me quedan 3 materias para recibirme la primera egresada en esta familia. Acá nosotros tenemos unas imágenes que también demuestran algunos carteles, por ejemplo, crié una hija sola, hoy es abogada gracias a la educación pública, médica, hija de obreros, bueno, un montón de voces que trataban de graficar esto, con un simple cartel contar básicamente lo que significa poder tener la oportunidad de estudiar. Y es importante lo que decía esta chica en cuanto a los que venimos del interior a estudiar a la ciudad de Buenos Aires. Porque cuando vos te venís del interior, lo que necesitas es el departamento, que te banquen, además. Necesitas armarte la vida aquí en la ciudad de Buenos Aires. Carísimo. Es carísimo, claro. Realmente que es carísimo. Y te banca, te banca toda la familia es el esfuerzo. Más allá de que vos venís de un pueblo, por ahí nunca viniste. Yo, por ejemplo, nunca había venido a Buenos Aires a manejarme sola cuando me vine a vivir a Buenos Aires a estudiar. Y dichosos los que pueden. Por supuesto. Claro. Y de hecho vino una pensión. O sea, hay un recorrido muy grande que hacemos los estudiantes cuando nos vamos de nuestras casas. Claro. Y dejamos todo eso atrás. Claro. Y es importantísimo sostener que la educación pública es, además, un valor que no lo podemos negar y no lo podemos perder. Me gusta, de hecho, ir a la historia y recorrer un poco lo que decía hoy, ¿no? Venimos desde 1918, pero ¿cuándo se genera esa reforma? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuándo la universidad pública y por qué la universidad pública debe ser gratuita y debe ser pública y debe ser abierta y restricta para todos, para que los demás abajo podamos estudiar? ¿Querés escucharlo o no te lo voy a contar yo? Dale. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria,
y estaban 2 o 3 años y entonces tenían derecho a ingresar a la Universidad Obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que lo paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones, que hubieran salido más abundantes. Bien, eso en pocas palabras y dicho muy rápidamente fue nuestra concepción con referencia a la reforma cultural. Está bueno hablar Muy de bien, reforma cultural porque se habla justamente de este cambio de paradigma, ¿no?, que impuso también el presidente Javier Milei. Que muchos de los jóvenes, de hecho, lo siguieron por ese discurso. Bueno, esta es la reforma que a mí al menos me gustaría, ¿no? Inclusive Sí, claro. al 100%. Sí. Muy bien, ¿qué? Blanco y negro, ¿no? Porque capaz que estaba en blanco y negro. Sí, está en blanco y negro. ¿Y cuál es el problema? ¿Quién Es de la época del fascismo, claro. Sí, no, pero No. pensé que era Bela Lugosi. ¿Qué? No. Sí, yo le puedo decir algo. Sí, diga. Escuché todas las voces. Hoy estuve reunido con la gente del CONUPRICA, ¿Qué es Conuplica? la Confederación de Universidades Privadas Carísimas. Es GCU. Bueno, ¿y? el presidente Guade de Pedro estábamos reunidos con Guade de Pedro Guade, sí. y ¿sabes lo que me dijeron? Me dijo, estoy que me audito encima. Que entonces que él estaba que se auditaba encima, se contaba, decía, Bueno, sí. no, cuidado, está en la Sí, televisión. Sí, discúlpeme, señora, acaban de ver a Perón. No hay nadie. Del otro lado, que le quiero informar la gente que ha Sí. estudiado en la Universidad de Buenos Aires, como Victoria Villarruel, en las universidades nacionales, como Manuel Adorni, te queda muy bien el rol. Luis Caputo, Sí, también Luis Petri, sí. Diana Mondino y Federico Sturzenegger. Digamos que es la delantera de Alemania. De la economía. A vos te estoy diciendo, zurdo. Y entonces, te lo digo en la cara. ¿Quiere un dato? Sí. ¿Le tiro un dato? Sí, pero antes dame uno de relleno de jamón. Le voy a tirar un dato. ¿Usted sabe que en la Facultad de Económica Sí. hay un curso sobre la escuela austríaca? No me digas. ¿Vio? Pues qué interesante, ¿qué lo da? Que No me decían da que la escuela que no se da. Bueno, la escuela Sí. austríaca es obligatoria en la Universidad de Buenos Aires, está dentro de los planes de estudios. Sí, bueno, habla muy bien de usted. A ver, simplemente decía... No lo escuché, no lo entendí. Simplemente le digo una cosa. Chicos, pongamos todas las voces en la marcha en la marcha del berrinche bochinche que hicieron los chicos y los adultos mayores que siguen estudiando en los años. Simplemente quiero decir eso. Y basta de Perón, estamos en una época de color. Pero quedó Facherman. lindo, era como si pusiera una cosa de Chaplin, creo. Sí, de Gardel. Ahí está, mira, ahí viene Perón dando vueltas en la moto con los chicos, los caniches, y dice, vamos, viene combatiendo al capital. Ya está, ya fue. Bueno, no sé por dónde seguir. Sí. El pan es para todos, ¿eh? Sí, Anita. Muy bien, sí, es para todos. Sí, Ana. sí, para tristeza acá de los compañeros que no quieren que pongamos archivos, volvemos a la sí. historia argentina, porque hoy cuando uno iba recorriendo las calles hasta llegar a la Plaza de Mayo veía generaciones y generaciones enteras. Y realmente uno se pone a pensar, ¿esta persona habrá tenido, por ejemplo, que marchar en la década del 90? ¿Habrá marchado en el 2000, el 2001? Bueno, existieron, y como decía Nahue, muchas movilizaciones. Argentina, de alguna manera, se destaca por esas calles y esa lucha cuando quieren avasallar derechos. Y lo vamos a mostrar en este informe de Sin Lugar para los Débiles. A ver. Vamos de inmediato a la primera pausa y luego para usted continuamos informando en esto que es Noticias de Mañana. Con tu salario digno y escuela
mucho porque pienso que es una vergüenza lo que se le está pagando a los docentes argentinos. Sepan todos que estamos unidos y que así es la única manera de triunfar. El Estado Nacional se deslindaba de las responsabilidades educativas, trasladando el costo del sistema a los presupuestos provinciales, algunos mayores que otros. Tan justo el reclamo que toda la población ha salido a la calle a defender sus maestros y a defender la escuela de esta ley federal que quiere escuela para ricos y para pobres. La Ley de Educación Superior, sancionada en 1995, terminó por amenazar la enseñanza pública. Son miles de estudiantes universitarios que salieron a la calle para manifestar su oposición al proyecto de ley superior de educación que impulsa el gobierno y para protestar por los recortes presupuestarios. Una vez más, la reforma se aplicaba sin la adhesión de la comunidad educativa. ¡Están tirando gases y piedras! ¡Esperá! 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 Compañeros, estamos ante un enemigo poderoso que ha tomado la Ley Federal de Educación como instrumento de penetración del neoconservadorismo desde el jardín de infantes hasta la universidad. El único objetivo es tener máquinas disciplinadas y de rodillas ante la demanda del empresario. Este año, para acompañar el esfuerzo fiscal, las transferencias a las universidades desde Tesoro no podrán superar los 1.440 millones de pesos, lo que implica una reducción de 360 millones respecto a lo presupuestado. Es la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Es decir, lamentablemente en Argentina la educación pública ha hecho muchísimo daño lavando el cerebro de la gente. ¡Este pueblo no cambia de idea! ¡Pelea, pelea por la educación! Me quedo un poco con la última frase que sonaba. En esta marcha quiero decir que ese audio es de una marcha antigua. Entonces lo que hicimos fue mostrar que el cántico es el mismo, que este pueblo pelea, pelea por la educación. Y esta frase que elegiste, la lucha nunca es un rato, que es una frase que decía nuestra querida Eve Bonafini, y tiene que ver con eso, ¿no? Por eso lo importante lo de hoy, porque también nos demuestra que no hay victorias definitivas, que no hay derrotas definitivas y que somos ese permanente ir y venir, ¿no? Constante. Así es, muy bueno el informe de Ani. Yo le agregaría, si me voy a la época blanco y negro, como decían ellos antes, también la noche de los bastones largos, que fue muy importante en la historia del movimiento universitario. Lo mismo, por supuesto, que la reforma de 1918, porque la reforma de 1918 es la que establece la libertad de cátedra, el cogobierno, principios que hasta el día de hoy siguen vigentes, la autonomía universitaria. Pero, a ver, porque acá hay algo que los liberales, cualquier liberal que quiera a sus padres fundadores sabe que todos los liberales clásicos han apostado a la universidad pública, ¿no? La ley 1420, o sea, Roca, Sarmiento, Alberdi eran la universidad pública. Cualquier peronista la tiene que defender porque Perón la hizo gratuita, cualquier radical, porque los radicales son un emblema. Pero yo quisiera también seguir sumándote algunos datitos, que voy a compartir este gráfico con vos, para ponerte con claridad esta idea de, bueno, la universidad privada y la universidad pública, cómo fue creciendo en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, a ver, esta no, ahí estamos, bueno, es otra la placa, pero El segundo dato, claro. 2022. Es 2022 el segundo dato. Entonces, por eso ahí justamente, mira, te muestra que en ambas, tanto en la universidad pública como en la universidad privada, hubo un crecimiento significativo de lo que es del 2010 al 2022, teniendo en cuenta esto que decíamos, que en la Argentina está creciendo de forma... Pero a ver, es uno de los países que más creció en América Latina la matrícula universitaria, ¿no?
Entonces, la Argentina, si bien muchas veces se habla de la UBA por los logros que puede tener en términos internacionales, pero también hay otras facultades que empiezan a tener muchos logros. Bueno, a ver, la Facultad de Córdoba es histórica, la de Rosario, la de La Plata, muchísimas. Pero también esta idea de que la matrícula va creciendo hace que sea uno de los países de América Latina donde tiene más matrícula por cantidad de habitantes. Y eso también es un dato menor que explica que aunque no hayas ido a la universidad, de alguna manera te llega, porque algún familiar tuyo fue, porque un médico te atendió, por los distintos motivos. Por eso hoy emocionaba ver un montón de gente que por primera vez iba a una marcha, o que nunca había de la educación pública, pero esto que vos decías, ¿no? Indirectamente estaba vinculado. Nos vamos a una tanda, pero quiero darles un dato muy chiquito que no es menor, porque ahora el gobierno también llevó como discusión que se gastaba muchísimo dinero en la universidad pública cuando se le daba la posibilidad a extranjeros a venir a estudiar aquí. Quiero decir que de todos los que estudian en la universidad pública, solo el 4% son extranjeros. ¿No? Digo, como dato. Es la misma lógica que utilizan para bajar la edad de punibilidad. ¿No? Es la misma lógica. Media, no termina siendo un porcentaje que mueva el amperímetro de lo que es la inversión a la educación pública, porque eso es otra cosa, ¿no? Hoy rápidamente salía la gente de Petovelo a decir, todos los gastos ya están pagos. La educación es una inversión, no un gasto. No es muy difícil la palabrita como para tenerlo claro. Vamos a una... ¿Qué? No, y además, Fer, una cosa muy breve, con que estén extranjeros, gente de otros países, es muy habitual en los ámbitos académicos que haya intercambio, por lo general en las universidades principales del mundo, de París o de Alemania, que haya estudiantes intercambios. Es algo que hace a la calidad académica de una universidad. Por supuesto. Sí, perdón. Sí, bueno, que tengo la tanda. Ya vamos a la tanda. ¿Quién maneja el programa? Ya sé, vamos a la tanda. Simplemente le digo una cosita cortita. Si todo el mundo estudia, ¿quién trabaja? Los que estudian. Por ejemplo. Hoy les pasaron falta, ¿no? Una tanda, ya volvemos. Estas empresas, a las que les gustaría quedarse con aunque sea un pedazo de nuestro país, presentan a Eduardo Facherman en Tiempo Facho. Hotel Llame Yao Yao, convenciones, caminatas bajo la lluvia, concurso de gin tonic, inteligencia artificial y jugos de fruta naturales. Porque la vida es ya, Hotel Llame Yao Yao, llámenos Yao. Y... la nueva película de Pixar, La vida secreta de los Mastiff, la historia de un perro imaginario y sus 4 clones que son encerrados en una quinta de zona norte por el presidente de una colonia británica. Es otra producción de Macriertina Sonofilm. Mi nombre es Eduardo Facherman, tengo 64 años, duermo 4 horas. Siempre me sentí muy solo, en el fondo yo creo que mis padres no me querían. Por ejemplo, mis juguetes para el baño eran una radio y una tostadora eléctrica. Así que yo tenía un amigo imaginario que jugaba conmigo, pero después tuve que dejar de imaginarlo porque me hacía bullying. ¡Qué bueno! Señoras y señores, bienvenidos. Terminado el homenaje que siempre hacemos al tío Bernardo. Bienvenidos a un nuevo Tiempo Facho. Yo sé que hoy están todos medio revolucionados con la marchita esa que hubo hoy, pero la verdad es que lo que fue fantástico fue el discurso de ayer. Ahí sí que quedaron las cosas claras, porque yo sé que ustedes son de ese tipo de gente que antes creía que estaba bien, pero en realidad estaba mal y no se daba cuenta. En cambio ahora, ustedes creen que están mal, pero están bien y tampoco se están dando cuenta. Ustedes no se dan cuenta de nada, por eso justamente que estamos como estamos. Así que hoy voy a aprovechar para explicarles quiénes somos nosotros y de dónde venimos. Después de la Primera Guerra Mundial apareció el comunismo. Entonces al poquito tiempo aparecimos nosotros, los fachos, para contrarrestarlos. Según el comunismo y todos esos zurdos que hay por ahí, todos somos iguales. Pero nosotros pensamos que no, que hay algunos que somos más iguales que otros, ¿verdad? Entonces ellos nos acusan a nosotros de la supremacía. Bueno, nosotros tenemos que entender que no es que nosotros decimos que somos superiores, nosotros somos superiores. Simplemente que ahora estamos haciendo como un ejercicio de sinceramiento y lo estamos diciendo en la cara de los inferiores. Nosotros somos superiores, lo repetimos mucho, pero no es para molestar, ni tampoco para insultar, es porque nosotros sabemos que al ser inferiores a ustedes les cuesta mucho más poder llegar a entenderlo, ¿verdad? Yo soy de los que quieren, sin embargo,
que vivamos en una sociedad en perfecta armonía y paz con los demás. Pero si para lograr la paz y la armonía con los demás es necesario arrasar con el enemigo interno, no nos va a temblar el pulso, ¿verdad? Porque es muy lindo escuchar la pluralidad de ideas. En la teoría es fabuloso. Ay, sí, Borroni trajo una idea, yo traje otra idea, él trajo otra idea. Pero después, en la práctica, si cada uno viene con una idea de cómo hacer las cosas, lo único que podemos generar es caos y corrupción. Y nosotros estamos en contra de las dos cosas. O sea que la única idea debe ser la idea del líder. ¿Y quién es el líder? Aquel a que todo el pueblo votó, en este caso, Javi I, virrey y rabino de las Pampas Unitarias. El pueblo es él y él es el pueblo. O sea que todos los que no lo votaron, no lo quieren o hablan mal de él, están en contra del pueblo. Ustedes dirán, no, ¿para qué estás haciendo? Es bueno tener enemigos. Está muy bien, es muy útil. Cuando nosotros estamos todos entre nosotros, alguno va a venir a decirte, nos estás cagando. No, el enemigo. Allá está el enemigo fuera. Unámonos contra el enemigo. Y si no hay enemigo, inventemos un enemigo imaginario. Y si no podemos inventar un enemigo imaginario porque nadie se lo cree, agarremos a todos los que no creen en nosotros, a los que se oponen a nosotros o a los que simplemente no piensan como nosotros y digamos que ellos son el enemigo. Eso va a estar fenómeno. Bueno, igual nosotros, les quiero aclarar, no vinimos a debatir con los demás. No, nosotros ya sabemos qué es lo que está bien, nuestras ideas. Entonces no nos vengan a hacer pensar que vamos a cambiar de idea con ustedes. No. Se va a implementar lo que nosotros decimos porque lo que nosotros decimos es lo que va. Es decir, no hace falta que el tipo se te convierta delante tuyo en medio de la noche en un vampiro, salga volando y te chupe la sangre. Cuando vos le ves los colmillos, ya agarrás la cruz, el ajo y le clavás la estaca. Esto, lo que quiero decir, sinceramente, nosotros sabemos que están los débiles, los viejos, los enfermos, los diferentes. Es el tipo de gente que retrasa a la gente normal como nosotros en este destino maravilloso que está trazando esta nueva Argentina espartana que nos toca vivir. Y para terminar, entonces voy a leer yo un cuento de un amigo escritor mío, el Indio La Casta, que no manda mensajes para distraer a nadie, que se llama Un político en campaña. Un político en campaña muere y San Pedro le ofrece pasar un día en el infierno y otro en el paraíso para que después elija dónde quedarse por toda la eternidad. En el infierno, la verdad, la pasa de maravillas porque hay hermosas mujeres, comida gourmet, un diablo que le cuenta chistes. Y en el paraíso también la pasa bien, pero salta de nube en nube, toca el arpa, en fin. Entonces, al momento de elegir, elige el infierno. Pero cuando llega, las cosas no son como le había mostrado. No hay mujeres, la comida es un asco, el diablo tiene una cara de malo que asusta. Entonces el político dice, pero esto no es lo que me habían mostrado. Y el diablo le sonríe y le dice, ayer estábamos en campaña, hoy ya votaste por nosotros. Mi nombre es Eduardo Facherman, tengo 64 años, duermo 4 horas. Bueno, muy bien. Vamos a seguir desmenuzando todo lo que significó la marcha del día de hoy y sobre todo lo que significa la universidad pública. Hablamos de universidad pública porque no solamente la UBA, está todas las universidades a nivel nacional. ¿Y qué significa, no, la educación y la universidad pública para el gobierno? Vos recién mencionabas algo que me parece interesante y tiene que ver con lo que vamos a ver en algunos minutos, nada más un material de archivo que muy bien buscaron aquí las chicas de producción, porque hablabas de gasto versus inversión, y esto que es considerado un gasto y que siempre alguien lo tiene que pagar, y el desprecio de la manera con la cual ya Javier Milei se expresaba hace bastante tiempo atrás. Un material de archivo que debe tener unos 3 años y un poco más de la televisión chilena. Recuerda una discusión que se había generado donde hablaba sobre lo que es el gasto para él, que alguien lo tenía que pagar, y el adoctrinamiento de la universidad a nivel nacional. Así lo decía en la TV chilena sin ningún tipo de tapujo. Con esto de los derechos, por ejemplo, a tener educación. ¿No es un derecho? No, porque alguien lo tiene que pagar. No es gratis, alguien lo tiene que pagar. La educación en Argentina se utiliza como un mecanismo de adoctrinamiento, donde tanto a los chicos de la primaria como la de secundaria y en la universidad se te forman las ideas de la izquierda. Es decir, forman autómatas, se les lava el cerebro para que sean adoradores de la religión del Estado. Entonces todos creen que el Estado es bueno.
No, el Estado es una porquería. ¿El Estado es sinónimo de izquierda? Bueno, la solución 100% sí. El Estado sinónimo de izquierda, 100% sí, y acá me recordaba también Ani, y es cierto, cuando hablaba en algún momento hasta de privatizar las calles, vamos a ver si esto avanza también en algún momento, ¿no? Claro, ese había sido Berti, ¿te acordás? Que era otro de los que lo había propuesto en algún momento. Vamos a ver si aparece en algún momento. Algunas de las cuestiones que tienen que ver hasta ahora con la obra pública se vienen cumpliendo también, ¿no? Como el caso de las universidades y un desfinanciamiento histórico. Esto no ha ocurrido nunca en la República Argentina. A propósito de estos temas y lo que tiene que ver con la importancia y la relevancia que le da el gobierno a la educación pública, que es cero, así lo ha demostrado y a través de un destacado publicado hoy en el diario Clarín, tiene que ver con lo que ha hecho el gobierno y el ministerio que conduce Sandra Petovelo, porque el gobierno frenó la creación de 5 nuevas universidades que ya estaban aprobadas por ley. Esto fue aprobado finales de septiembre del año pasado. ¿Recuerdan ustedes cuando se había generado esta gran discusión que no salía el avance por la aprobación de las mismas, que tiene que ver con las universidades nacionales del Delta, Pilar, Ezeiza, Río Tercero y las de Madres de Plaza de Mayo también? ¿Qué es lo que había dicho en este caso, o qué es lo que dice el gobierno? Que hay que establecer procesos de revisión de la creación e inicio de actividades académicas de las nuevas instituciones universitarias con el fin de determinar el efectivo cumplimiento del procedimiento para su creación y funcionamiento objetivo. Zaraza, básicamente. Esto tiene que ver con que no creemos en esto, no lo queremos hacer, no lo queremos financiar y no nos interesa poner un mango en todo lo que tiene que ver con la creación de nuevas universidades. Aquello que creció tanto durante los 12 años del kirchnerismo, casi una veintena de universidades que le dieron la posibilidad a decenas y miles de argentinos, como lo comentábamos anteriormente, de acceder a la educación pública sin tener que trasladarse y poder estar más cercanos de su lugar de origen y nacimiento. Para este gobierno claramente no es prioridad y con algún tipo de excusa se ha frenado y no hay financiamiento alguno, Fernando. Bien, bueno, sí, estas cinco universidades, pensaba, saliendo un poco de las universidades, que el gobierno de Macri cerró escuelas también, ¿no? Me acordaba cuando contabas esto de estas 5 universidades que durante el gobierno de Alberto se anunció su creación. Algunas estaban, como la Universidad de las Madres. Claro, nacionalizarla o elevarlas en realidad, ¿no? Como fue la de Ezeiza. Pero la derecha siempre tiene ese atentado permanente, porque tenía que cerrar escuelas, ¿eh? Sí. Qué decisión, ¿no? Sí. Y Vidal avanzó en eso. Y le preguntaron a Vidal, ¿no?, si iba a ir a la marcha y le dijo que ella no estaba para manifestarse, que estaba para solucionar los problemas. No, pero aparte Vidal hablando de el congelamiento del presupuesto, ahora, o sea, nosotros decimos que Milei necesita a alguien a quien culpar y por lo visto no es el único. Porque con tal de 2 minutos de cámara, algunos políticos venden cualquier cosa. Y de hecho, el presupuesto congelado de Sergio Massa es la culpa de Sergio Massa lo que está sucediendo hoy. O sea, es una traspolación que es imposible de hacer. La cadena se corta en algún momento del camino. No me digas que Sergio Massa tiene la culpa del no diálogo de este gobierno. Exacto, exacto. Sí, ¿qué? Yo me compré una ballena. No me diga. Sí. Es una forma de proteger. No, una ballena de verdad. Ah, mire. Como me compro futbolistas y seres humanos, porque el capital se trata de eso, de la mercancía. ¿Le puedo decir una cosa? Si hay algún fiscal en La Nación, porque acabo de recibir una denuncia que hizo un periodista, un colega, Tato Yang, te mando un saludo, Tato. Me encanta lo tuyo. Te admiro. Cuando sea periodista así como vos, quisiera ser como vos. Relaciones públicas al aire. Se robaron tantas cosas. Mirá si no van a intentar robarse una marcha. ¿Quiénes? ¿Quién? ¿Nosotros? ¿Nosotros? ¿Qué tenemos que ver nosotros? ¿Qué tenemos que ver? ¿Por qué? ¿Qué hicimos? 1 millón de personas estuvo en la Porque calle. son todos chorros. Entonces, cuando yo escucho a este periodista que dice se robaron tantas marchas, mirá si no van a intentar robarse esto, es conmovedor. Si hay un fiscal, el fiscal, por favor, hay que actuar de lleno, en este caso, de inseguridad. Es lo que a mí me parece. ¿Sabe que vamos a hacer un campeonato en este programa? Se lo estoy anunciando. No el sabía. campeonatuit. Porque se están mandando tweets. Hoy hubo tweets de todos los colores. De todos los colores, sí. Desde la vicepresidenta hasta todos los periodistas. Vamos a hacer un campeonato con un premio para el mejor tweet de la semana. Se lo digo, el campeonatuit.
Así que esmérense, periodistas, si quieren salir en este canal que pasa Perón en blanco y negro. Anita, dale. Vamos con la inversión, porque en algunos momentos de la conversación acá en la mesa estuvimos hablando en referencia a lo que es muchas de las... ¿cómo decirlo?, de las excusas que pone el gobierno en referencia a por qué no se derivan los presupuestos como corresponde. Entonces hablan de para qué invertir en universidades públicas, para qué invertir en educación. Bueno, no lo vamos a contestar nosotros, lo contesta la calle. Imagino médico, ¿no? Hola, sí, soy médico. Hace 40 años que salí de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y estoy muy orgulloso de haber hecho eso, donde salieron premios Nobel. Y durante tanto tiempo pude serle útil a la sociedad, a la gente que confió en mí, y esto se debe a la educación pública. Así que hay que asegurar la educación pública para las futuras generaciones. Nunca es un gasto, siempre es una inversión. Cuanto más se invierte, más gente estudia, más disenso hay, más se investiga, más creatividad. Así que bueno, hoy no puedo dejar de estar presente acá. Bueno, clarísimo. Creo que acá este médico, con tantos años de ejercicio, pasando por obviamente por la educación pública y de ejercicio como profesional, demuestra claramente lo que vale, la importancia que tiene invertir en educación y en futuro por sobre todas las cosas. Hay algo que hay que aclarar sobre el tema de las auditorías. Viste que una de las cosas que amenazaba el gobierno era, que seguramente acá los colegas lo van a saber mejor que yo, ¿no? Que era, bueno, los vamos a auditar y ustedes van a tener que blanquear y transparentar en qué gastan la plata. Bueno, resulta que después se tuvo que desdecir, recular en chancletas, como se dice en el campo. Bueno, es la Auditoría General de la Nación la que tiene la competencia de auditar, valga la redundancia, las cuentas de las universidades. No es el gobierno nacional, no es el presidente de la nación, no es el ministro de Educación, tampoco el Congreso. Únicamente la Auditoría General de la Nación. Bueno, esto justamente es parte de la autonomía universitaria. Pensé que era Magallanes. No, que está, ¿qué? Ahí no se mete, ahí no se mete. Habla Gaby. Perdón. No se llama Gaby. No se llama Gaby. Como te llames. Hay que poner cartelito, porque la gente dice, qué interesante lo que dice el pibe barba. Qué interesante lo que dice No, no te afeitaste bien. Hay que poner carteles. Colaboremos con la televisión. Colaboremos con la televisión. A vos te conocen. No, que yo decía que eso tiene que ver con esta idea de proteger a la universidad, de ser autónoma. No es que la universidad no tiene que rendir cuentas. O sea, lo que no tiene que rendir cuentas es al Ejecutivo, porque si no, si eso pasaría, y no es un ente autártico, es el Ejecutivo el que puede intervenir sobre las universidades. Muy bien. Dos imágenes, dos imágenes finales tenemos ahí, no de la marcha concretamente, pero sí de un recorrido que hacemos por esta universidad federal gratuita que tenemos en todo el país. Ahí tenemos una de las marchas de Mar del Plata. Miren qué linda imagen. A medida que iba pasando la columna en Mar del Plata, los chicos de la escuela aplaudían la columna, una imagen que se viralizó también en las últimas horas de la noche. Ahí está. Están cantando las personas que participaron de esta marcha y los chicos con el guardapolvo blanco alentando desde la escuela. Otra imagen, ¿quieren verla? Sí. Una joven que se egresa de arquitecto y se va directo a marchar por la universidad pública y gratuita. Es muy bueno porque tiene el cartel ese que se suele hacer para sacarse la foto con el casquito de arquitecto. La harina y todo eso. Exacto, y se va directo. Mira, se suma a la marcha. Es esta idea de pasar entre todos y todas, convocar. La imagen creo que habla de la comunidad, por sobre todas las cosas, y es como arrancábamos el programa de hoy en esta idea de hoy el todos venció al individualismo. Fer, ¿te puedo agregar algo? Porque hablé con el doctor Melo, que es el director del Hospital de Clínicas, y más allá de estas cuestiones que tienen que ver con el presupuesto, también está en juego la salud, ¿no? Porque hoy lo que decía el doctor y me contaba que están haciendo un triage. El triage se hace en situaciones de urgencia, de catástrofe, cuando se decide a quién se le da atención prioritaria y quién puede esperar en materias en cuestiones que tienen que ver con la atención. El Hospital de Clínicas, que se atendían hasta 1000 personas por día y hay 1500 estudiantes que se terminan de formar como profesionales de la salud, está pasando por una situación crítica. El año pasado atendieron más de 365.000 personas y este año lo que está ocurriendo, porque depende del presupuesto de la universidad,
Universidad de Buenos Aires, es que llegan las personas y según la gravedad del cuadro que presentan, se atienden, se operan o se las puede tratar y a los demás le dicen, por favor, usted espere. La situación es compleja y es grave. Lo mismo pasa con odontología, lo mismo pasa con farmacia y bioquímica. De hecho, no se pueden hacer investigaciones sobre medicamentos porque no hay insumos y no tienen cómo comprarlos, además. A ver, veamos qué sucedía, yo esto no lo oí, por eso digo, veamos lo que sucedía en el Parlamento español, ¿no? La semana pasada sucedía esto, a ver. No tienen nada que ofrecer, no tienen nada más que empleo de miseria que ofrecer y aún así nos hablan de criterios de empleabilidad, de meritocracia y de excelencia. En su universidad, señorías del Partido Popular, no cabría Heisenberg. ¿Qué empleabilidad inmediata tiene el pobre Heisenberg y su principio de incertidumbre? ¿Qué empleabilidad inmediata tiene la teoría general de la relatividad de Einstein? ¿Qué empleabilidad inmediata tenía Marie Curie? ¿Para qué vamos a permitir, desde luego, que la pobre María Zambrano pase los días leyendo a Platón y luego nos publique El hombre y lo divino? ¿Qué empleabilidad tiene estudiar la pena de muerte en el derecho romano? Y esto de la división de poderes, señor Kant, vamos a dejar de financiar su universidad conforme a los criterios del Partido Popular, porque es que esto de la división de poderes, ¿qué empleabilidad va a generar? ¿Cómo? ¿Que encima te quieres pasar 10 años de silencio escribiendo qué? ¿La crítica de la razón qué? En lugar de sacarte 50 papers para mantenerte en la academia. Venga ya, Manolo, ponte las pilas, Manolo. ¿Dónde están los criterios de empleabilidad? Escríbete 10 papers, señor. Manolo, ponte las pilas, que te cerramos la universidad. Ya está, hombre. Este es el problema. Y las enfermedades raras, una que afecta a un paciente de cada millón, la vamos a investigar. Es la universidad el sitio en el que se investigan esas cosas que a una farmacéutica no le interesa investigar. Es la universidad el sitio en el que se investiga aquello que no tiene rendimiento económico. Este es el motivo por el que no podemos aceptar ni sus enmiendas ni su modelo de universidad. En ese paciente que tiene una enfermedad rara, que investiga la universidad, se juega la universalidad, que es lo que se estudia en la universidad. Señorías, lo decía Boris Vian, decía, matad el condicional y habréis matado a Dios. Es que en la universidad no se estudia lo que somos, se estudia lo que podríamos ser. Se abre un juego de condicional y de subjuntivo. Pues bien, señorías del Partido Popular, ustedes son los enterradores de la universidad pública madrileña. Ustedes y su necropolítica neoliberal son los verdaderos nihilistas. Ustedes son los enterradores de la universalidad y de las fallas de la universalidad, que es lo que se estudia en la universidad. Gracias, señorías. Parece que la derecha es igual en todo el mundo, ¿no? Sí. Claro. ¿Qué miedo le da el pueblo educado? Exactamente, se trata de cualquier manera, si me permite, esto de la educación está muy sobrevalorado. Digamos, hoy en día con Wikipedia y el corrector ortográfico de Word ya estaríamos. Sí. Bien, vamos a una pausa, por favor. Bueno, muy bien, vamos llegando al final de este programa de un día histórico, de un día especial. Gracias a todos y a todas y a ustedes, por supuesto, por acompañarnos. Quiero leerles... ¿Qué hace? No me haga caras. No, sabe leer, yo te juro que sabe. ¿Va a leer de verdad? Sí. ¿Qué va a leer? Se llama El pueblo en la calle, lo escribió el Indio Zavala. Es malísimo. No. Esta mañana, lo escribió esta mañana. Esto ya sucedió. Un indio que escribe. ¿Cómo? Un indio que escribe. Seguramente fue a la universidad pública. Con la mía. Aprendió a escribir con la mía. Bueno. No lo puedo creer. El pueblo en la calle, decía esta mañana. Hoy el pueblo estará en las calles, las oficinas de la historia. Lo hará con un libro en la mano, precisamente porque quiere ser libre. Ha venido soportando una lluvia de seguidas crueldades, pero como tiene el cuero duro de tantas inequidades, banca los trapos como nadie y sabe tomarse su tiempo para decidir qué paso dará. Eso sí, cuando dice suficiente para mí, hasta acá llegó mi amor, entonces agárrate, Catalina, que vamos a cabalgar. Si se pone en marcha, será muy difícil de frenar. ¿Quién puede detener la fuerza del viento que brota del pueblo cuando empieza a caminar libremente? Y encima serán obreros y obreras del brazo de las escuelas y las universidades. Ya lo escribió César Vallejo. Todo acto o voz genial viene del pueblo o va hacia él. ¿Quién puede detener la fuerza del viento que brota del pueblo cuando empieza a caminar libremente? Para colmo, con un libro en la mano,
del brazo de las escuelas y las universidades. Y pasó hace un rato. ¿Qué pasará mañana? No sabemos. Pero lo que hoy sucedió no va a pasar desapercibido. Lo veremos en poco tiempo, lo veremos en el transcurso de los meses, no sé, pero lo de hoy es fundante. Esto no significa inmediatez, significa que el día de ayer, mejor dicho, antes de ayer, porque ya estamos pasados las 12, el fin de semana de Milei que pasamos no volverá a ser idéntico al que se viene, porque los jóvenes se han puesto en marcha, a buena hora. Gracias por acompañarnos una noche más. Hasta mañana.